Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tania, Buenos días. Tania, muy buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí les escucho perfecto. Ahí está, ahí estamos, la presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México. Eh, ¿Cuáles son los principales riesgos que está enfrentando los menores de edad en nuestro país? Híjole, pues son múltiples y empezaría por el de la Ujú. invisibilidad. Tenemos pensado que niñas y niños son un grupo pequeño en la población y no es así. Estamos hablando de la tercera parte de la población en México, son niñas, niños, adolescentes, y esa invisibilidad no es solo numérica, sino también en cuanto a sus derechos. No se les concibe en términos generales y a veces tampoco en el diseño e implementación de políticas públicas, no se les considera como titulares de derechos. Y esto hace que vean múltiples vulneraciones a sus niveles de desarrollo, de bienestar. Son el grupo de población más pobre, de acuerdo a los datos de Coneval, entre 18 y 2020. Habrá que esperar a ver también el empobrecimiento después de pandemia y cuestiones como el trabajo infantil, que a veces suele ser más criminalizado que otro tipo de crímenes que sí que se tendrían que perseguir, son una de las múltiples vulneraciones que viven. Ahora que pasamos justo por los días de muertos, pues también observábamos algunos datos que han incrementado en términos de agresiones a niñez y adolescencia. Están siendo víctimas de reclutamiento, están siendo víctimas de desapariciones y están siendo víctimas también de homicidios. Ay, perdón. Eh, los derechos de filiación, para empezar, no hay una cartilla o carnet de identidad en este país que pueda tener los menores de edad. Importantísimo. Hay derechos llave, como ese mismo, el derecho a la identidad, que resulta increíble que no se ha generado en nuestro país todavía esto. Y las actas de nacimiento siguen siendo algo con lo que no cuenta la mayoría más bien, con lo que no todas las personas en México cuentan. Sabemos que en estados como Chiapas, por ejemplo, obtener un acta de nacimiento implica ir al registro, desplazarse, una serie de gastos que las familias a veces no pueden cubrir. Entonces, no tener una cédula de identidad, como en muchos otros países de nuestra región, es algo que existe. Les deja también descubiertos de derechos. Ahora, por ejemplo, cuando en el mes de abril el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hablaba de cómo los datos que existen en una credencial como el INE se pueden utilizar para la búsqueda de personas, la reflexión era, muy bien, pero la niñez desaparecida no podríamos ubicarla a través de esos datos. Entonces, ese es, sí, un primer paso de otros múltiples efectos de las violencias y además en un país como el nuestro, en una crisis de violencia y de violencia armada, hay una serie de dificultades que se van sumando a esta falta de garantía de derechos y que hoy por hoy nos tienen pues con un número considerable de niñas y niños y adolescentes en pobreza, en violencia, en desigualdad, reclutados por el crimen organizado, desaparecidas y desaparecidos. Todo eso terrible que está sucediendo en nuestro país les sucede en primera línea a niñas, niños, adolescentes, pero a veces con el agravante de que ellas y ellos difícilmente encontrarán y tendrán espacios para manifestarse, para hablar de sus preocupaciones, para hablar de sus pobrezas. No vamos a ver nunca una marcha con bebés y pañaleras gritando por sus derechos, ¿no es cierto? Entonces nos toca a las personas adultas y le toca en primer orden, por supuesto, al Estado y a sus instituciones garantizar que la salud, que la educación, que la seguridad, que la identidad, en último término, que el derecho a una vida libre de violencia y a un desarrollo digno de sus personas y de su personalidad, de sus trayectorias de vida con dignidad, estén garantizados. Lo vimos recientemente en pandemia, tuvo que haber una discusión, tuvo que haber incluso amparos, demandas de amparo, para que tuvieran los menores derecho a una vacunación anti-COVID. O sea, aquí estuvimos discutiendo esto en este país. ¿Es un derecho a la salud que también les son negados, este tipo de derecho a los menores? Sí, qué duda cabe que
gestionar una pandemia es algo difícil, ¿no es cierto? Y los datos decían que niñas, niños, adolescentes tenían menores implicaciones, lo cual no quiere decir que no hayan tenido afectaciones. Por supuesto que hubo muertes por COVID en niñas, niños, porque además esto se sumó a otra pandemia que ya vivíamos, que era la pandemia del sobrepeso y de la mala alimentación. Entonces, en un país con los índices de obesidad y de diabetes infantil que tenemos, pues el COVID pegó también duramente. Pero haberles dejado fuera, quiso decir dejarles fuera no solo de la política de vacunación, hasta muy recientemente se empezaron a poner al día, digamos, con esta vacunación, sino que la vacunación de otras enfermedades, contra otras enfermedades, pues también decayó, y eso nos tiene preocupados. El esquema básico de vacunación cayó, hay quienes calculan que podría haber alcanzado incluso un 60% en esta caída. Entonces, podríamos haber, digamos, descobijado también este derecho a la salud de niñas, niños, adolescentes, además de haberles mantenido muchísimo tiempo sin contacto, sin desarrollo, es decir, sin volver a sus escuelas. Ahí donde muchos otros países, incluso en nuestra región, no por compararnos con Dinamarca y esto, ahí cuando muchos países de nuestra región ya habían vuelto, acá se mantuvo muchísimo tiempo a niñas y niños sin la posibilidad de ir a las escuelas presenciales. Y eso, por supuesto, que tuvo, y lo vamos a seguir viendo, efectos en el desarrollo de su formación, incluso efectos en su movilidad. No todas las casas tienen cerca un parque para salir a hacer ejercicio. La violencia que se vivió durante la pandemia también, porque dentro de los hogares se vive violencia también, las niñas y las adolescentes, violencia sexual también dentro de sus hogares, pues van a hacer que toda esta suma de secuelas, digámoslo así, de lo que ya se conoce en esta generación como los pandemials, va a tener efectos muy serios. Y ahora preocupa también que con el empobrecimiento de muchas familias y la pérdida de empleos, pues muchos niños, niñas, adolescentes enfrenten todavía más dificultades, que se vean en la necesidad, digamos, de como lo estamos viendo, de salir a las calles, a los cruceros, para poder generar ingresos familiares un poco más sólidos, a falta de garantías de derechos a la alimentación, a la vivienda, etcétera. Pero también podemos estar frente a una situación en la que los efectos en términos de su desarrollo cognitivo, motor, de la sociabilidad, por supuesto también, hayan quedado afectados. Entonces, de ahí que sea urgente ponernos al corriente, porque de suyo la niñez no estaba viviendo bien antes de la pandemia, y probablemente ahora necesitaremos redoblar esfuerzos como país. Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Yo les agradezco también el espacio, Adán, y recordarle a la audiencia que somos todas y todos corresponsables de que la vida de niñas y niños avance adecuadamente. No son propiedad de sus padres y de sus madres ni de sus familias, son una responsabilidad de la sociedad, y estamos hablando de la humanidad en México en una etapa de su desarrollo, y como tal debemos de impulsar su protección y exigir que se detengan las violencias hacia sus personas, y que cuando estas sucedan sean castigadas para detener el ciclo de impunidad que también les está llevando a vivir falta de acceso a la justicia. Que así sea, Tania. Muchas gracias. A ustedes, Adam. Buena tarde.